Para mí es un inmenso placer volverme a encontrar con ustedes. Gracias a todos los que me están sintonizando a lo largo y ancho del estado de Trujillo. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Gracias a los que están de paso por el estado de Trujillo y están en sintonía, en su automóvil, en el autobús, o a todos aquellos que están en los pueblos periféricos al estado de Trujillo. Estamos hablando de los pueblos zulianos, los pueblos merideños, los pueblos de Lara, los pueblos de Portuguesa, que son fronteras con nosotros y que tienen la sintonía nítida de Boconesa 107.3, emisora matriz, desde donde estamos transmitiendo a 1260 metros sobre el nivel del mar. Simultáneamente estamos en televisión a través de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos, y luego por reposición estamos a las 7, 11 y 2 de la madrugada en tu canal, y también estamos a partir de las 9 de la noche en Única 99.9 en la ciudad de las Siete Colinas, la siempre Valera. La Valera valerá, como se decía en la colonia en la época del siglo XIX. Vaya hacia cada uno de ustedes entonces un agradecimiento por esta sintonía, por estar con nosotros haciendo este periodismo que nosotros lo entendemos de una sola manera, el periodismo con responsabilidad hacia la comunidad, hacia los usuarios y usuarias. Quiero recordar que está en venta un camión 815, cargo modelo 2005 de plataforma, precio negociable. Está a disposición, pueden llamarnos al 0414-639-3371. Repito, camión cargo 815, modelo 2005 con plataforma. Pueden llamarnos al 0414-639-3371. Hay un tema que es importante conversarlo. Siempre hay la crítica hacia las alcaldías, hacia las gobernaciones, los ministerios. Siempre hay una queja permanente contra aquellos funcionarios públicos ineptos y corruptos, quejas y denuncias que deben mantenerse para buscar la eficiencia. Pero quiero referirme a los que no son corruptos, no son ineptos, no son ineficientes, y es el funcionario público eficiente, honesto y trabajador. Me dirán ustedes que son pocos, sí, son pocos, pero esa cantidad no tiene por qué disminuirse aún más, y esa pequeña cantidad de gente honesta, de trabajadores, de funcionarios públicos honestos, tienen que realzarse por encima de todas las cosas. Yo recuerdo con mucho afecto, para ser preciso en el comentario, un funcionario público que conocí el 1 de enero de este año en unas circunstancias personales muy dolorosas, cuando fuimos a enterrar a un ser humano, a un señor con el cual tuve una relación extraordinaria en sus momentos de vida, del cual jamás olvidaré su nobleza, su sentido de solidaridad y su andinidad. Me refiero a don Fabricio Torres. En ese momento, cuando enterrábamos al señor Fabricio en Boconó, recuerdo un funcionario público que llegó en virtud de una protesta que yo hice por la negligencia con la cual se estaba actuando en la emergencia dentro del cementerio. No había una fosa, había que firmar papeles, no se conseguían las funcionarias, era 1 de año, y este funcionario apareció, miembro del cuerpo directivo de una alcaldía, se presentó y fue diligente, independientemente que yo fuera periodista o no, independientemente de la jerarquía o no que pudiera yo tener ante él por mi edad. Él fue un funcionario que actuó con diligencia, que supo escuchar, supo manejar la situación y respondió exactamente y actuó exactamente como debe actuar un verdadero funcionario público, que es resolver los problemas, los nudos, desanudar esos conflictos que se crean entre un funcionario inepto y a veces el público que tampoco tiene tolerancia. Yo felicito hoy a todos los funcionarios públicos honestos, felicito hoy a todos los funcionarios públicos como ese que conocí, que supo actuar de acuerdo a las circunstancias y cumpliendo con lo que debe ser. Una vez pronunciando un discurso en un acto de un organismo agrícola, al cual me beneficiaba con un crédito para el desarrollo de un proyecto agrícola que estaba emprendiendo, me tocó también hablar sobre esto, y decía en aquel entonces que por qué había que sorprenderse de que el funcionario que atendía a los campesinos y a los productores era eficiente. ¿Por qué teníamos que sorprendernos del funcionario público que era atento, que facilitaba las cosas, cuando eso debe ser? Tenemos que ir luchando contra una
un pasado, ¿verdad?, en donde se afincó el concepto de la ineficiencia y la ineptitud y la corrupción como norma, y lo eficiente y honesto como sorpresa. La sorpresa no puede ser conseguirnos un funcionario público eficiente. La sorpresa tiene que llegar a ser cuando consigamos funcionarios públicos corruptos, que hoy son muchos, como aquellos que son responsables de la podredumbre de 42.000 toneladas de alimentos en Puerto Cabello y en el estado Cogede, que recientemente consiguieron también contenedores con alimentos podridos. Esos funcionarios públicos de Mercal y de Mercabá, de Mercal y de Pedeval deben ser detenidos, deben ser llevados a la cárcel por haber cometido un delito. Yo aplaudo y simpatizo totalmente con aquellos funcionarios que actúan con diligencia. Vamos con los compromisos necesarios de Boconesa, de Única y de tu canal. Ya vuelvo porque voy a tocar un tema sumamente sensible, que es la delincuencia juvenil. No me cambien de señal, que ya vuelvo. Estamos transmitiendo desde Boconesa 107.3, emisora matriz para todo el estado Trujillo, en sintonía también de Única 99.9 y de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Gracias entonces a todos ustedes que están allí pendientes de este espacio, de este programa, para que podamos establecer esa comunicación bilateral necesaria, transparente. Hay un tema obligatorio hoy en el estado Trujillo, pero fundamentalmente en el municipio de Boconó. Un hecho doloroso, muy doloroso, triste, demasiado triste, que acongoja, que duele hasta en el último rincón del alma, lo que sucedió en el municipio de Boconó, cuando una joven de 19 años fue encontrada sin vida luego de 14 días de haber sido asesinada. El hecho ha conmovido, mantiene en estado de dolor no solamente a la familia, obviamente, de esta jovencita, sino a toda la comunidad boconesa. Y nosotros expresamos nuestra solidaridad con la familia, sentimos nuestro el dolor de ellos. Como diría un filósofo, para ser un verdadero cristiano tienes que ponerte en la piel del otro y sentir como el otro y ayudarlo para que él supere su dolor. Pero el hecho, quiero verlo más allá, no solamente lo particular de este asesinato vil, miserable, contra este ser humano, sino que además la delincuencia en el estado Trujillo ha alcanzado niveles realmente impresionantes. Veíamos ayer en la prensa local que habían 42 delitos, homicidios, muertes que se han producido en el estado Trujillo. Hoy tengo como invitada a una de nuestros asesora en este caso, Yolanda Durán, socióloga, con quien siempre tenemos un contacto, con quien siempre conversamos temas, porque ustedes saben que yo solamente soy la figura que aparece frente a las cámaras y frente al micrófono, pero somos un equipo, tanto de Telboca, un equipo de producción, tanto en Única como también en Boconesa, y mi equipo que me ayudan, un grupo de profesionales, además de mi asistente Daniela Medina, un grupo de profesionales con quien converso, porque esta responsabilidad de estar frente al micrófono es muy alta y no quiero cometer errores de apreciación. Yolanda, gracias por haber venido. El tema, y al igual que a mí, supongo te habrá indignado mucho, pero vamos a tocar el hecho de la delincuencia. Hay cifras que realmente alarman. Algo está pasando en el estado de Trujillo, porque no es la inseguridad, es la delincuencia lo que está ahora marcando tristemente los hogares y marcando tristemente las cifras de los periódicos. Bien, Yolanda. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Verdad que es un tema que tiene mucho que decir, ¿no? Y que viene dentro de lo que son los estudios de las ciencias criminalistas, vamos a decirlo así, y desde el punto social, ¿no? Como un problema social. Cuando se habla de cifras, lo que tú acabas de decir, cuando se dice esas gran cifras, lo que pasa es que cuando nosotros analizamos el problema del delito, el problema de la delincuencia, cuantificamos todos los delitos.
¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que, dentro de lo que son las ciencias criminalistas y lo que es la criminología como tal, la parte criminalista, ¿qué es la parte criminalista? La que me permite cuantificar, la que me permite clasificar los delitos por grupo de edades, razas o religiones o causas, ¿no? Entonces, ¿qué me dice eso? Que nosotros nos alarmamos ante una cifra tan cuantitativa como es esa. Pero de ese total que aparece allí de delitos, tienes que aclararse que hay que clasificar el delito. ¿Por qué se comete el delito? O mejor dicho, cuáles son esas causas que conllevan a un delito a un determinado individuo en una determinada situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema está que nosotros hablamos de manera global, englobamos todas las causas naturales, las causas por ajustes de cuenta, las causas que se cometen por riña, por consumo de bebidas alcohólicas, por consumo de bebidas estupefacientes. Entonces todo eso lo cuantificamos y no es así, tenemos que clasificar. ¿Cuántos delitos se cometieron por muertes, vamos a decirlo así, ajustes de cuentas? Vamos a llamarlo así porque también eso es cuantificable, eso se cuantifica cada día más. El sicariato también entra allí. Entonces tú cuando comienzas a estudiar el delito, comienzas a desglosarlo y a clasificarlo de esa manera y vas a cuantificar cuántos delitos se han cometido el fin de semana por ajuste de cuentas y cuántos de ellos se han cometido porque ahora tenemos una nueva modalidad dentro de esta delincuencia juvenil. Entonces, cuando se dan esas cifras, se alarma mucho y se dice que el gobierno no tiene políticas definidas de lo que es el problema de inseguridad o de la delincuencia juvenil. Las políticas sí están. Lo que pasa es que hacemos a veces de la noticia crimen, lo que llamamos nosotros en los medios de las ciencias sociales, la noticia alarma crimen. No, tenemos que estudiar el delito. Tenemos que digregarlo pocamente y partir de lo general para caer en lo particular, que son esas causas que te vengo diciendo, pues. Muchas de ellas se han convertido en los últimos, acuérdate que aquí vamos a hablar, en los últimos años, en los últimos 30 años hay una descomposición o una desintegración de una descomposición familiar o una desintegración del núcleo familiar. Entonces aquí hay que tocar muchos elementos y hay que ser muy cuidadosos, licenciado, cuando nosotros hablamos de eso, porque eso nos alarma, porque eso nos inquieta, porque no tenemos alternativas, no tenemos salidas y entonces sí, hay que ser muy delicado, muy meticuloso, crea una sensación colectiva de temor y de pavor. O sea, se corren rumores que lo que hacen es daño en el ambiente humano, más que en el ambiente como expresión ecológica, en el ambiente humano, en la comunidad, y se vive con una sensación de miedo. Y entonces vale muy bien, es muy pertinente tu comentario. En la clasificación del delito, cuando tú hablas de ello, y te refieres al ajuste de cuentas, al licor, al exceso de velocidad, ¿verdad? Hay uno que me llama poderosamente la atención y que allí quería y quiero que pongamos la lupa para poder entender, y es que la mayoría de ellos lo están cometiendo, bien sea en el grado de victimario o de víctima, menores o gente joven. Entre los 15, los 25 años, en esa banda, nos hemos conseguido que el asesinato, la extorsión, bueno, el caso de Boconó, lamentable, de una niña de apenas 19 años. Veía recientemente unos extorsionadores que fueron capturados en Valera, que tenían 23 y 24 años. Quisiera, no sé si tenemos tiempo, si Junior nos puede decir el tiempo para ir a otro negro, pero podemos seguir. En el caso de los jóvenes, es decir, la delincuencia se está dirigiendo hacia los muchachos. O sea, nos conseguimos con que niños de 15 años, de 16 años, me comentaba una maestra esta mañana que tuvo un alumno de 14 años, ya se había desarrollado, ya estaba en 14 años, que mató a otro niño. Entonces, es decir, vamos a analizar qué está pasando en ese segmento de la población tan estratégico para el país que son los jóvenes. Sí, mire, hay un elemento muy importante que tú acabas de tocar, ¿no? Tenemos que ver también los conceptos de sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Concepto de sociedad, de familia, de institución, de integración, de socialización, de comunicación.
allí es donde quiero llegar. ¿Qué ha pasado dentro del núcleo familiar? Que hay una desintegración familiar. O sea, tenemos que empezar a buscar el por qué estamos incidiendo en una edad promedio, porque hay una edad promedio y es triste, porque la delincuencia juvenil tiene su edad, porque juvenil es cuando uno dice adolescencia, adolecer de algo. Dentro de las ciencias sociales cuando lo definimos. Yo llevo la adolescencia cuando estoy marcado allí. Uno de los primeros sociólogos que trabajó ese tema de pasarlo por la delincuencia y hablar del problema de la delincuencia fue un sociólogo muy conocido que es Kastner, que en su época comenzó a introducir lo que era la parte de cultura y subcultura y comenzó a hablar del delito juvenil. Ve la diferencia y ahí donde él comenzó a relacionar la teoría de la anomalía social. Ahí es donde yo quiero llegar. ¿Por qué yo quiero llegar allí? Porque cuando se habla de los grupos de edades hay que ser muy cuidadosos. Cuando se estudia lo que yo te decía anteriormente, el delito, hay que ver los grupos de edad. En qué grupo y qué promedio de edades se están cometiendo los delitos y qué delitos se están cometiendo y por qué se cometen esos delitos. Hay que buscarle pero en el caso concreto que tenemos de Trujillo... el promedio es bastante, verdad que eso es preocupante lo que tú acabas de decir. Tocaste un punto que es muy interesante en nuestra población, en nuestro estado y en nuestro municipio. Son alarmantes porque son promedios de edades que van desde los 9 años hasta los 13 años. Viste el promedio que hay, el intervalo que hay entre una edad y otra. Y el otro promedio de edades es que va desde los 13 a los 17 años. Allí es donde está ese promedio de edades, ¿no? Cuando se comete el hecho punible, que llaman ellos, que llaman los estudiosos criminalistas, que se comienzan los primeros pasos, vamos a decirlo así, hacia un delito, hacia un hecho punible. Perdón, entonces, un momentico, tengo una señal, vamos a cumplir unos compromisos con Boconesa 107.3, con Única 99.9 y con tu canal. El tema es muy interesante, por favor, no me cambien la señal, no me cambien el dial. Tenemos que desarrollar un enfoque diferente sobre este hecho tan bochornoso, tan lamentable que es el incremento de la delincuencia en nuestros pueblos. Ya vengo, estamos en Boconesa, en Única y en tu canal. No me cambien, que vuelvo enseguida. Seguimos en este espacio en mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño, transmitiendo desde Boconó, a 1260 metros sobre el nivel del mar, desde el sudeste del estado de Trujillo, para todo el estado de Trujillo, en conexión con Única 99.9 y de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Les recuerdo que estamos en reposición a las 7 de la noche, a las 11 y luego a las 2 de la madrugada en tu canal, y estamos también en reposición en Única a partir de las 9 de la noche. El tema que estamos tocando, que es importante que pongan atención, es importante que escuchen y me den su opinión, pueden llamarme al 0414-639-3371, es el tema de la delincuencia, pero particularmente con Yolanda Durán, la socióloga, miembro de los asesores que tengo para trabajar los temas del programa, de mi equipo asesor. Yolanda, la delincuencia juvenil es la que me alarma. Da dolor también ver adultos cometiendo asesinatos, crímenes, todo, pero me preocupa, quizás como padre, quizás también como hombre público, quizás también porque da tristeza ver cómo muchachos terminan condenados a 20 años, a 15 años por cometer un delito. Quisiera tu opinión, tu interpretación sobre por qué está este crecimiento de la delincuencia juvenil.
Mire, hay muchos elementos y muchos indicadores que nos permiten estudiar la delincuencia, ¿no? Acuérdate que cuando se habla de delincuencia se habla de manera muy general, pero cuando vamos a estudiarla comenzamos a disgregarla. Si empezamos a hablar de la desintegración familiar, vamos a empezar por ese concepto. ¿Qué ha pasado con la familia? Vamos desde allí. ¿Qué ha pasado con la familia? ¿Y qué ha pasado con esos valores que tú lo mencionabas hace poco en uno de tus programas? Que me gustó mucho la reflexión que hiciste allí porque tomaste en cuenta muchos elementos de integración y de mediador a la vez también, ¿no? Y esos elementos que tú decías allí que tocaban, los principios no se acaban, los principios siempre están con nosotros, los que tenemos que ponerlos en práctica. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos años, vamos a decirlo así, que a partir de hace unos 30 años estamos hablando de desintegración, del concepto de desintegración familiar o descomposición social como las llaman otros estudiosos? Pero hay una descomposición social que comienza desde el núcleo familiar. Partimos de ese núcleo familiar. ¿Qué ha pasado? Que no hay comunicación. Hay una manera de que no nos integramos dentro de ese núcleo, no hay esa integración y se ha perdido esos valores de integración, vamos a decirlo, de socialización, de comunicación y la falta de incentivo de los padres. Porque ¿qué pasa? No todos, no voy a generalizar. Gran parte de la población dentro del núcleo familiar no hemos preocupado mucho por ese gran consumo de necesidades. No estamos hablando de necesidades básicas como tal, como vivienda, educación, no. Cuando hablamos de necesidades, vamos a hablar de las necesidades creadas de consumo, que son las necesidades que crea el capitalismo. Nos preocupamos más por el consumismo que por los valores, que por la norma, que por la comunicación, que por la integración familiar, que por la parte religiosa, que la parte cultural, que la parte deportiva. Nosotros hemos descuidado eso, porque nos hemos convertido en una sociedad de consumo. El consumo desde el punto de vista de voy a analizar un elemento que porque el tema de la delincuencia es un problema social. Es un problema de la falta de política de integración del Estado como tal. Pero nosotros, en el caso de la familia, pero en caso de la familia, allí voy, pues ¿qué está pasando hoy en día? Que nosotros los padres jóvenes, vamos a decirlo así, estos padres que estamos sustituyendo a la madre, estamos sustituyendo al padre por el consumo de la parte tecnológica. Te voy a hablar ese medio que también que nos absorbe cada día más, de que sustituimos la conversación, la comunicación por un televisor, por una computadora, por un celular. Por un celular. Le damos a nuestros hijos toda esa tecnología, que no es mala, que yo considero que es una herramienta de trabajo. No estoy en contra del desarrollo tecnológico, pero eso hay que hacer dentro de los controles sociales que hablábamos el otro día, cuando se habla de los controles sociales. ¿Quién tiene esos controles sociales en su casa? ¿Quién los tiene en la institución y fuera de esa institución? Voy con el hogar. Yo a mi hijo muchas veces lo sustituyo y le meto una computadora. Todo. Eso es querer a mi hijo. Pero se pierde. Sí, son 2 hasta 3, 4 horas, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos quedan allí. ¿Quién los controla? ¿Quién les habla? ¿Quién les orienta? Si no está el padre, no está la madre, porque estamos trabajando y muchas veces nosotros a veces nos consumimos tanto en el trabajo que no tenemos 1, ni 2, ni 3 trabajos, hasta 3, 4 trabajos. No, y aún en otro trabajo se excede el tiempo. Se excede el tiempo. Se dedica más tiempo al trabajo laboral que al trabajo familiar. Exacto. En el cual está la comunicación. Que no queremos enfrentarlo, que no queremos llegar muchas veces a nuestro hogar, porque sabemos que hay una serie de problemas, que no queremos de esa manera involucrarnos, pero tenemos que hacerlo. Porque es lo que tú dices, yo me voy al trabajo, ¿quién controla a mi hijo del internet? ¿Quién controla a los niños en el internet en las horas que yo estoy trabajando? Es mi pregunta. Me hablabas ayer, cuando estábamos analizando el desarrollo de este programa, sobre los padres que dedican más tiempo a sí mismos que al tiempo colectivo, es decir, más un poco a lo hedónico, a estar bien vestido, a hacerse la liposucción. Sí. Me gustaría... intelectuales que a veces nos convertimos en pensadoras materialistas, que es una diferencia. Cuando yo paso a absorber demasiados trabajos,
es porque yo quiero hablar de la parte estética. A mí me interesa más mantener mi imagen bella, estar bien presentable. Presentable no en el sentido me refiero a la parte de vestimenta, de esa estética que nos están vendiendo cada día más, de que si somos perfeccionistas, de que si tenemos un mejor cuerpo, que si tenemos una mejor imagen, de ese mercantilismo de la medicina, de la cirugía plástica, vamos a hablarlo así. Nos lo han vendido tanto y nos hemos preocupado nosotros más por eso y nos sacrificamos en trabajar para pagarnos eso, para pagarnos las esos lujos. consecuencias de lo que tú hablabas, entonces esa ausencia de comunicación intrafamiliar genera soledades. Claro, soledades en los niños, soledades, y ellos buscan entonces otras vías. Y luego viene la desintegración que vea por la vía legal, los divorcios, o por la vía de la incomunicación interna. Y allí se deteriora entonces la estructura, el modelo de hombre o de mujer que debe tener un niño o una niña. Okay, el otro tema tiene que ver con las escuelas. O sea, el hogar como elemento socializador, utilizado en términos sociológicos, pero el otro es la escuela. Me decía una maestra esta mañana, que fue maestra de mi hija Sofía Isabel, que la necesidad de hablarle mucho a los niños, de hablarle y la escuela también juega un papel dominante, el maestro que no favorece y el maestro que no comunica. Por favor, me gustaría oír tu reflexión sobre esto. Fíjate que ese es un punto que yo traía aquí analizado, es una de las tantas cosas, investigaciones que hice eso. Fíjate que tocaste una parte muy interesante que es el marginado. El marginado lo manejamos nosotros, el marginado es aquella persona que se aleja del núcleo familiar. Y está el marginado social. Esos son conceptos sociológicos que están dentro del estudio, donde tú dices nos apartamos. El marginado social es aquel que se aparta de la realidad, que se aparta de su entorno familiar y se convierte en el aislado. Hacia allá voy, hacia la escuela. Me aíslo dentro de mi núcleo familiar, por eso parto de este concepto del marginado social, porque yo me margino sola, me alejo dentro de mi núcleo familiar y me voy a alejar dentro de los medios de socialización, que vendría siendo la escuela. Los centros educativos, vamos a manejarlo de esa manera, nos alejamos, no nos socializamos, pero ¿qué pasa hoy en día, licenciado? Tenemos muchas leyes, que hoy en día parece mentira, pero son leyes que favorecen o no favorecen. Vamos a hablar de los instrumentos jurídicos. Yo lo traía a colación ese tema porque me preocupa. En verdad que tenemos una ley, tenemos un consejo de protección, un órgano rector a través de un instrumento jurídico que es la ley orgánica de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué quiero decir eso? Porque esta ley a veces me quita un poco de autoridad como educador. Porque si yo reprendo a ese niño, porque no es que lo estoy reprendiendo, lo estoy orientando y lo estoy llevando hacia el deber ser como educador, como padre, como madre muchas veces, como el amigo. Pero ¿qué pasa? Está una ley aquí que lo ampara y que me puede sancionar a mí, porque yo le levanté la voz al alumno. Entonces el educador, hoy en día, para mí, mi concepto dentro del estudio sociológico que hice, se siente un poco atado de manos. No poder actuar. Eso es es peligroso. Es peligroso porque fíjate que una mala interpretación de las leyes, una mala aplicación o una mala forma de reprender. Sí, el problema está que no sabemos nosotros. O de orientar. No sabemos medir, licenciado. No sabemos medir los instrumentos jurídicos cuando se comienzan a elaborar. Por eso yo digo, tenemos que hacer instrumentos jurídicos en base a un equipo multidisciplinario y evaluar todos los escenarios desde el punto de vista del comportamiento del individuo dentro del entorno. Allí está la otra parte. Yo puedo ser una buena educadora, una buena orientadora, pero no sé dónde vive mi alumno. No estoy hablando que viene de un núcleo de descomposición social, porque acuérdense que el alumno, o mejor dicho, el estudiante tiene un entorno que viene de todo. Viene el hijo, vamos a decirlo así como decimos en las ciencias sociales, viene el hijo del drogadicto, viene el hijo de la prostituta, va el hijo del ladrón, que se reúnen en esa escuela. Claro. Entonces se pierde la esencia del mensaje que se lleva como educador, como formador y como agente multiplicador institucional y dentro del hogar. Permíteme ir a algunos compromisos de Boconesa 107.3, de Única 99.9 y de tu canal. Seguimos tocando, seguimos analizando el tema de la delincuencia, pero fundamentalmente la delincuencia juvenil en el estado de Trujillo. Vamos a los compromisos y ya vuelvo.
deseas formar parte de los hombres y mujeres del mar, la Armada Bolivariana te ofrece la oportunidad de ingresar a la Escuela Naval de Venezuela. Debes ser venezolano por nacimiento, soltero, tener entre 16 y 21 años, ser bachiller en ciencias o industrial, físicamente apto y dispuesto a ser el mejor. La lucha por la independencia continúa. Seguimos en mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño, transmitiendo directamente desde Boconesa 107.3, emisora matriz. Luego estamos a las 9 de la noche en Única 99.9 y en vivo y en directo en este momento y por reposición a través de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Estoy conversando con Yolanda Durán, miembro del grupo asesores de este programa, un tema muy importante que ustedes ya seguro lo habrán masticado bien, lo habrán reflexionado bien, que es el tema de la delincuencia en el estado de Trujillo, pero fundamentalmente la delincuencia juvenil. Habíamos hablado ya, Yolanda, del caso de la desintegración familiar, cuando la madre se preocupa más por su estética, cuando la madre dedica más tiempo, la madre o el padre, porque es una desviación compartida, ¿no? De la madre y la padre dedican más tiempo a su trabajo, más tiempo a su estética, más tiempo a su tiempo, perdiendo el tiempo, creyendo que pierde el tiempo cuando se comunica con sus hijos o con su pareja. El otro tiene que ver con las escuelas. Me hablabas de todo ese cuerpo de leyes interesantes de protección del menor, del niño y del adolescente, y a veces el maestro siente el temor de actuar. Yo creo que habría que replantearse la formulación de esas leyes y al mismo tiempo el maestro participar, o sea, no hacer leyes desde arriba, sino buscar la orientación hacia abajo. Y sobre todo hay otro tema que son las bandas juveniles. Sí. Okay, entonces me gustaría que habláramos sobre este tema. Bueno, tú sabes que aquí en una de las tantas investigaciones que se han hecho de las bandas juveniles, cuando se introduce el concepto de bandas juveniles, que es un fenómeno de la cultura típica, se hablaba de la cultura típica de las clases bajas, vamos a decirlo así. Acuérdate que las bandas están dentro de lo que es la clase muy baja. Anteriormente se hablaba que las bandas se organizaban en las clases bajas y no en las clases medias altas o las clases media baja. Sí. Hoy en día se está hablando a través de estudios del Observatorio de Violencia, donde está un sociólogo allí, Roberto Briceño, que es el que estudia más esta parte del observatorio en cuanto a la violencia. Él dice allí en uno de sus estudios, bueno, anteriormente nosotros hablábamos de las bandas organizadas, pero de la clase muy baja, de las zonas marginadas, vamos a decirlo así, donde lo dice el sociólogo Ray Miller cuando habla de la imaginación sociológica, hasta dónde llega, hasta dónde me llega a mí la imaginación, aquello tope que tú tocaste con el ingeniero Pacheco, donde el rancho mental, okay, hasta qué punto el rancho mental me afecta en mi zona o en un determinado territorio para cometer un hecho vandálico, es lo que plantean allí las bandas. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que tenemos bandas organizadas dentro de lo que es el estrato social, vamos a hablar de esas clases sociales, que es clase media baja. Ejemplo de ello, el secuestro. Esas son bandas organizadas, no en las zonas de clases marginadas, obreras, obreras no, en las zonas de clase baja, no, estamos hablando que se hizo un estudio donde se puede demostrar que tenemos bandas organizadas dentro de la clase media baja, y ya sabemos quiénes son las clases medias bajas, porque tenemos clase media alta y clase media baja, ahora podemos hablar de esos estratos, pero dentro de esos estratos sociales se introduce un nuevo concepto que está allí, que es el secuestro express. ¿Quiénes son esas bandas? ¿Quiénes participan en esa banda? ¿Qué nivel tienen? Vamos a hablar en términos del nivel educativo de esas bandas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Las bandas actúan en colectivo, en las zonas urbanas. Ahora anteriormente se hablaba de las bandas en las partes, ahora se habla en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque forman un colectivo, porque van con un fin común. Me explico, ¿no? Me explico cuando yo digo van con un fin común, porque somos bandas organizadas y vamos hacia un fin. ¿Y cuál es el fin que nos une? El dinero fácil, conseguir dinero fácil.
que es uno de los mitos Que es dominantes dentro de la sociedad nuestra. Y es lo que está incidiendo en nuestra juventud, y es lo que cada día más, yo digo, tenemos una juventud con un desequilibrio emocional, con una descomposición cada día mayor y que se acentúa, y que el problema está en que yo digo que nosotros como ciudadanos, como sociedad, tenemos tantos instrumentos que nos ha dado este gobierno, porque más que bueno, tiene cosas buenas también. Nos ha dado muchos instrumentos. Yo siempre hablo mucho y hago mucha énfasis en los instrumentos que nos ha dado el gobierno. La parte jurídica. Tenemos un poder comunal. ¿Cuándo nosotros vamos a tomar ese poder comunal? Sí, pero fíjate una cosa, respeto tu opinión, pero debo decirte que tener solo una constitución que es la madre de todas las leyes, tener una arquitectura legal tan esplendorosa, tan magnánima, tan justa, donde la justicia está por encima de las leyes, ¿verdad? Hay un sentido de justicia. Sin embargo, la realidad es otra. Tenemos una sociedad donde todavía el mito del dinero fácil domina. Claro. Tenemos una sociedad donde el consumo de licor está desmedido. ¿Ok? Me hablaste de eso la otra vez, de licorerías donde hay ventas ilegales, donde hay asuntos realmente dañinos para la juventud. El consumo de estupefacientes, ¿verdad? Donde tenemos todavía la visión de tener el carro de lujo, de tener cosas, una sociedad de cosas como la nuestra, y en donde el ser honesto, el ser solidario, el ser humano, el ser fraterno es poca cosa. Entonces yo creo que está bien que hayan las leyes, pero ¿por qué la realidad dice otra cosa? La realidad dice otra cosa, no. El problema está que nosotros no hemos actuado como sociedad organizada. Yo no he visto, desde que estoy aquí en el Estado, a la gente organizándose y protestando. Se hizo una sola vez para protestar un fiscal y se quedó allí, no trascendió. Eso fue en Boconó. Ajá, eso fue en Boconó. Eso no trascendió, quedó hasta allí. Pero ¿y el ¿por fiscal qué no? sigue allí? Y el fiscal sigue. El problema está eso se da en la impunidad. Exactamente. Y al haber impunidad hay desmoralización organizativa. Ya la gente dice, ¿para qué voy a organizarme si al corrupto lo dejan en el sitio? Pero ahí está el problema, porque fíjate que nosotros tenemos una invasión de delincuencia juvenil que está por encima de todas las instituciones. Que tú te pones a ver, a mí me da mucho temor y porque no es fácil hablar de este tema, porque tú también tienes tus enemigos en la calle, uno también tiene sus enemigos en la calle, cuando uno toca este tipo de temas. Creo que a ti te amenazaron también. Sí, ¿no? me amenazaron, y también está allí, tú sabes que hay allí un elemento que no lo hemos tocado, que son los cuerpos policiales. Sí, lo estaba notando, hay una línea muy delgada. Que hay una línea allí que también está jugando a mucho, ¿no? A veces nosotros tomamos una postura en ser nada más el vocero de la noticia crimen y nos quedamos con una pasividad, una tranquilidad. Eso también hay que evaluar esas conductas. Esa es una conducta de pasividad, tranquilidad y de conformismo, que yo siempre he venido manejándolo aquí en este municipio, que son conductas adquiridas. O sea, ya estamos acostumbrados, estamos demostrando nosotros que estamos acostumbrados a eso, porque en cualquier escenario que tú te desenvuelves ahorita o que llegas, están hablando de esa noticia, de noticia como un crimen, pero no hacemos nada nosotros como ciudadanos, claro, porque es lo que tú acabas de decir. Lo vuelve a uno cómplice. Entonces, allí es donde iba a llegar, tú me lo acabas de tocar, por eso es que te estoy tocando cada uno de los elementos para llegar. Esa pasividad y ese conformismo es lo que nos está haciendo cómplices a nosotros. ¿Qué nosotros como ciudadanos le hemos exigido al Estado? ¿Dónde está una política de integración de seguridad? A nivel institucional, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel de formación ciudadana. ¿Dónde está eso? O mejor dicho, ¿quién se ha sentado a diseñar eso? Y se ha sentado a decirle a los cuerpos policiales, esto lo vamos a hacer. Vamos a manejar una sala situacional de violencia. Vamos a empezar a estudiar los delitos, promedios de edades. ¿Qué pasa? Que cada cuerpo policial maneja cifras diferentes. Cada cuerpo policial activa operativos diferentes. Trabajamos de manera dispersa, pero si nosotros trabajamos de manera integral, yo creo que podemos hacerlo. Esa sería la solución. Esa sería una de las cosas, es que la gente participe. Claro. Es decir, yo creo que, no sé, tú me corriges, yo creo que el momento histórico es valioso para poder aportar más que reclamar, poder involucrarse más que verse de espectador. Yo creo que el asunto está, para nadie es un secreto que la policía está infectada de corrupción,
O sea, decía recientemente un alto funcionario, el mismo ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, Tarek El Aizami, la cantidad de policías que han expulsado y que están bajo prisión por haber cometido delitos, ¿no? Y eso no solamente estamos hablando de policía en Caracas, estamos hablando de todos los cuerpos policiales en general, salvando a aquellos policías realmente honestos, realmente eficientes. Y el otro caso tiene que ver, estábamos hablando de los ajustes de cuenta, el consumo de licor, las ventas de expendio de licores, la corrupción entre la policía, la desintegración familiar, las bandas, la salida. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Porque más allá de la exposición del crimen, más allá de la novedad o de lo bochornoso, del impacto psicológico que genera un delito, los muchachos, y tiene que ver también, ya para despedirnos y aprovechar los últimos minutos, el crecimiento urbano. Sí, la parte demográfica, la parte demográfica, los asentamientos urbanísticos. Es decir, las ciudades nuestras no crean espacio para que los jóvenes se diviertan. Esa es una energía concentrada. Un muchacho de 20 años es un volcán en erupción. Y entonces no tienen parques, no hay políticas culturales expansivas. Es decir, quisiera que reflexionara sobre cuánto impacta que unos pueblos, unas comunidades no tengan espacio para los muchachos. Fíjate que anteriormente tú tocaste algo muy importante, lástima que el tiempo es corto. Yo quería tocar ese elemento que me preocupa mucho y que siempre hemos manejado en función de eso, en que no tenemos espacio de esparcimiento para hacer deporte, para hacer cultura, y tú te pones a ver, te pones a evaluar que cada consejo comunal, a través de esta ley de los consejos comunales, voy hacia ello, lo primero que te dicen, un proyecto de una cancha, y tú vas ahorita y caminas las diferentes calles, urbanizaciones del Barzalito, ejemplo, hay 3 canchas dotadas de todo, y ahí no se practica. ¿Dónde está el entrenador de la comunidad? ¿Dónde están esos consejos comunales? Es allí, porque seguimos estudiando y seguimos viendo a la juventud, a esa explosión demográfica que cada día más se va asentando y que va trayendo más problemas. Y vemos el problema igualito de hace 30 años. No, la juventud viene con otros potenciales. La juventud está demandándole a la sociedad necesidades y nosotros como sociedad, como profesionales, no hemos puesto en práctica las teorías de cómo darle respuesta hacia esas necesidades, cómo canalizarlas, porque estamos acostumbrados y seguimos manejando el problema de la delincuencia juvenil de hace 30 años atrás. Con el mismo enfoque. Ofreciéndole las canchas, que si la poesía, que si la cultura. No digo que no es bueno, pero sí, pero es que el potencial que viene ahorita en la juventud te viene con otras necesidades. Y la sociedad no se ha sentado y no ha evaluado cómo yo puedo hacer para canalizar todos estos potenciales de la juventud. ¿Tú te has el otro cuenta? también caso es el de los medios de comunicación. Es decir, también tenemos que los medios de comunicación, yo he visto en periódicos locales y en periódicos nacionales fotografías, ¿verdad?, de que dan escalofríos en contra de la ley de responsabilidad social de los medios, pero no hay autoridad, hay impunidad. Me llega un mensaje de texto en Boconó, no se había visto tanto crimen y mucho menos secuestro, este gobierno no sirve. Elmer, ¿tú crees que el presidente es culpable por la pérdida de los alimentos acabrados? Eso no parece una revolución, es corrupción en apoyo de este gobierno, José Briceño. Mira, yo creo que ya tenemos que empezar a romper el esquema del presidencialismo. Culpar al presidente porque se ahogue una mosca, o culpar al presidente porque un semáforo está roto, culpar al presidente. Yo no soy ni chavista ni antichavista, soy un periodista con una visión diferente, una visión más abierta, y creo que sí hay corrupción, hay ineptitud, pero hay una constitución, hay consejos comunales, hay comunidad, se pueden hacer cosas. No se había visto tanto crimen y mucho menos. El gobierno no sirve, pero el pueblo también tiene que participar. Claro. ¿Quién eligió ese gobierno, Yolanda? Sí, por eso que yo digo, la participación del pueblo es muy importante. Porque si este pueblo no se organiza, lo que tú acabas de decir anteriormente, somos cómplices. Nosotros estamos siendo cómplices de todo lo que está pasando. Por ejemplo, lo que pasó ahorita, me da la reflexión a mí como sociólogo, como estudiosa de esos hechos sociales, delictivos, vamos a llamarlo de esta manera, que en la parte criminalista me da para definirlos. Pero ¿qué pasa? Que los móviles del crimen, tienes que saber en qué escenario se mueve cada uno de los individuos que actuamos. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Claro. ¿En qué móvil trabajo yo dentro de mi comunidad? ¿Y con quién yo me socializo?
Sí, el tema es verdad que es interesante. Lamentablemente, Yolanda, pues aquí hay un tiempo determinado en la radio, en la televisión, hay unas pautas. Lo vamos a seguir tocando, no podemos seguir haciendo programas donde solamente hagamos enunciativos, luego olvidamos, luego viene otro crimen y lo volvemos a tocar. Tenemos que mantener la línea de seguir analizando todos los días con la mayor claridad, con la mayor transparencia, estos casos que nos involucran como ser humanos, como venezolanos y por supuesto como periodistas. Gracias, Yolanda Durán, por haber aceptado esta invitación. Gracias por seguir reflexionando con nosotros para poder transmitir un programa de este nivel para un pueblo de este nivel, que es un buen nivel, el pueblo que nosotros amamos, el pueblo que nosotros soñamos. Los espero mañana a la misma hora, 1 de la tarde, a través de Boconesa 107.3 y de tu canal, el canal de los Valles Altos Trujillanos. Recuerden que hoy a las 7 de la noche y a las 11 y luego a las 2 p.m. estamos también por reposición en tu canal, canal 22, y estamos también a las 9 de la noche en Única 99.9. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño.